Pues yo hace 5 años le había prometido al Señor, si me devolvía a mi familia, contar lo que Él hizo en mi vida. Resulta que yo pensé que iba a ser sencillo, pero yo era un hombre que estaba acostumbrado a las amistades, acostumbrado a andar con mujeres, acostumbrado a tomar. Estaba y no veía el daño que hacía a mi esposa, que hacía a mis hijos. Yo no veía las cosas malas, todas las que hacía. Decidimos con mi esposa venir a este país para empezar desde cero, pero al llegar a este país yo no estaba acostumbrado a trabajar al ritmo que se trabaja acá, levantarse desde la madrugada hasta las altas horas de la noche, y obtuve depresión y me desquitaba con ella, me desquitaba con mis hijos, les gritaba. Lo único que quería es estar en la casa encerrado, pensaba solamente en regresarme a mi país. Y eso agravó mucho más las cosas sin que yo me dé cuenta. Yo había venido por sacar adelante a mi familia, y lo que estaba perdiendo era mi familia. Después que nos separamos, yo era una mujer que no había conocido el mundo, ni había conocido, ni tenía experiencia en nada. Y cuando empecé a trabajar, porque ya me quedé sola y tenía que cuidar de mis hijos y todo, porque en una separación las cosas no se quedan bien, se destruye completamente la parte económica y todo lo demás con los hijos se desordena. Cuando empecé a trabajar conocí las peores amistades con las que me pude encontrar: fiestas, amigas, vicios. La verdad, yo me perdí emocionalmente en ese tiempo, perdí el rumbo de mi vida, no sabía qué hacía en este país, no sabía que no podía regresar al mío. Y hasta que un día yo, después de que mi corazón estaba destruido porque yo amaba tanto a mis hijos y los veía sufrir, porque ellos lloraban por su papá. Yo vengo de un matrimonio destruido, mis padres están separados y yo nunca hubiera querido que mis hijos vivan eso. Y yo les hice pasar por eso. Entonces yo sentía una culpa terrible en mi corazón, no sabía cómo arreglar las cosas, no tenía con quién hablar. Iba a la iglesia, asistía con mis hermanas, pero no me sentía en confianza de hablar con alguien y contarle lo que realmente, el vacío que yo tenía lo estaba ocupando en otras cosas, en las amistades, en las amigas. Bueno, sí, yo después de ya 4 años encontré a otra persona con la que me hizo deslindar más todavía de mi esposa y de mis hijos. Estaba yo, se puede decir entre comillas, feliz, pero me había olvidado y alejado de ellos. Y fue un día donde Sandra, mi esposa, se acercó nuevamente a mí y me dijo, yo recuerdo que los fines de semana me tocaba, un fin de semana me tocaba cuidar a los niños, y yo los cuidaba porque tenía que hacerlo. Solo recuerdo que cuando yo les decía, ok muchachos, vamos a dormir, ellos se arrodillaban, Nicolás, Valentina, Leonardo se arrodillaban y lloraban, y a mí eso me remordía verles. Recuerdo que un día le dije a Valentina, yo, ¿por qué? ¿Qué es lo que le pides al Señor? Y ella me dijo, yo quiero que tú regreses a casa. Entonces, ese día le había dicho a mi esposa, llorando, no quiero que mi papá se quede solo. Y a los dos nos movió, separados obviamente, yo en mi casa, ella en su casa, nos removió mucho la conciencia, pero no fue eso. O sea, yo igual seguía, seguía en la otra relación. Hasta que llegó ese día en que el Señor me dijo con un mensaje muy, muy certero: tú tienes que volver con tu esposo por tus hijos. Eso fue lo que yo escuché. Yo ese día me desperté y dije, yo no voy a volver con él. Yo no quiero volver con él. Él no va a volver a hacer lo mismo. Él va a seguir en sus andanzas. Yo no quiero. Yo dije que no, no y no. Pero lo que yo tenía en mi corazón era que yo iba a ser obediente. Que si el Señor me dijo eso, yo tenía que obedecer. Pasó más tiempo, me dijo nuevamente, sabes que yo quiero ser obediente, hagámoslo por nuestros hijos. Pero yo le volví a decir, o sea, yo ya no siento nada por ti, ya no quiero. Discúlpame, me duele hacerte daño, porque ella lloraba mientras yo le decía esas cosas. No quiero que sufras, pero yo ya no siento nada por ti. Yo estaba ilusionado acá con
persona que también ya había hecho planes en vivir con ella, en estar junto con ella. Y después de eso, pues mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me recuerdo que era mi cumpleaños y me dijo, ¿sabes qué? Queremos pasar contigo ese día. Y fuimos y esa es la foto que les enseñamos hace un momento, que estábamos en el paseo y mi esposa me volvió a decir ahí, me volvió a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer lo que Dios me dijo, quiero que regresemos. Y yo recuerdo, en ese momento, después de 5 años, vino a mi cabeza lo que yo le había dicho al Señor. Permíteme regresar a mi hogar, permíteme volver con mi esposa y mis hijos. Entonces yo le dije a ella, sí, está bien, yo voy a regresar contigo. Yo sabía, o sea, yo me había ilusionado con el hecho de que íbamos a volver a ser una familia. Pero nunca me imaginé que cuando él regresó iba a comenzar realmente la prueba de fuego en el que el Señor me iba a poner a mí. Porque fueron los 2 años más dolorosos que he podido vivir en mi vida. El Señor no me iba a regresar al matrimonio a mí con las viejas costumbres, ni con la vieja Sandra y los viejos malos hábitos. Tenía que forjarme a mí como una piedra preciosa para después forjar a mi esposo. Si yo hubiera sabido que iba a vivir eso, yo nunca me hubiera metido, la verdad. O sea, hubiera sido desobediente, capaz, pero yo siempre tenía esa esperanza en mi corazón viva de que si el Señor me decía algo bueno iba a pasar. Cuando yo fui a la iglesia por primera vez a Aposento Alto, el pastor dijo, dale una oportunidad al Señor, no le des a tu esposo, dale al Señor. Yo sabía que ese mensaje era para mí. Entonces yo seguía confiando en lo que pasaba. Pero cuando llegó mi esposo a la casa, él llegó solo en cuerpo, no en mente ni corazón. Él todavía seguía manteniendo esa relación a distancia con esa persona. Yo cuando empecé a ver esas cosas y los mensajes y todo eso, yo empecé a volverme insegura, celosa, desconfiada, paranoica. Mis nervios empezaron a destruirse completamente. No sabía, me arrodillaba y le pedía al Señor y le decía, Señor, me dijiste que me ibas a devolver un esposo. ¿Dónde está ese esposo? Es el mismo hombre infiel, el mismo hombre mentiroso, el mismo hombre malo, porque nos trataba mal, era bien malo con nosotros. Entonces yo llamé a nuestros pastores y les dije que por favor me sirvan de juez porque yo ya quería separarme. Que ellos escuchen lo que yo quería decir para que las cosas queden bien. Pero cuando ellos llegaron, nunca sirvieron de lo que yo quería. Vinieron con el mensaje del Señor que fue completamente diferente y nos dijeron, piensen porque tienen hijos. Pues ese día nosotros dejamos pasar un tiempito y volvimos a empezar de nuevo. Con miedo, como yo asustada. Yo sentía que tenía que seguir siendo obediente. Yo sabía que el Señor estaba trabajando en mí, que no era una mujer perfecta. O sea, por más de que Él tenía sus errores, pero yo tampoco era una mujer perfecta. Hasta que ya empezamos a salir de nuevo. Y otra vez, porque Él, aunque cometía sus errores, también era obediente. No se había ido porque yo esperaba que Él se vaya también por tanta pelea que había. Hasta que pasó un tiempo y Roberto, no sé, volvió a mentirnos otra vez. Muy fuerte, otra vez, después de un tiempo. En ese día ya no lloré, ya no sentía nada. Dije, ¿cuántas veces? 70 veces más tengo que seguir perdonando. O sea, ahí entendí el amor de Jesús cuando nos dice perdonemos 70 veces 7. Que nosotros tenemos que ver al otro como nuestro hermano en Cristo que está pasando por un proceso y está aprendiendo en el camino del Señor. Ahí fue cuando yo recién lo vi diferente. Ya no le vi como, me estás lastimando, me estás mintiendo, ¿qué te pasa? No, ahí vi como realmente el Señor quería que yo lo vea con compasión, con amor. Cuando yo entendí eso, ya dejé de estar victimizándome, llorando, haciéndome la que a mí me miente.
empezaron a cambiar las cosas. Ya Roberto empezó a ser diferente. Ya empecé a ver la mano del Señor en su corazón. Él empezó a hablar diferente. Yo le alababa al Señor en la intimidad. Todo este proceso nos enseñó a nosotros como familia a orar, a orar, a orar en todo tiempo, en pequeñas cosas, en grandes cosas. Les hemos enseñado a nuestros hijos que cuando tengan una dificultad, o por más pequeña que sea una indecisión, que doblen rodillas y pidan al Señor. Entonces entendimos que el Señor no nos decía regresen y ya. El Señor nos quería enseñar a nosotros a vivir una vida en Cristo, a vivir una vida que vaya camino a la santidad, que nos vayamos despojando de los viejos hombres que teníamos llenos de pecado y que aprendamos para que podamos entender el camino de otras personas. Yo creo que, como dije, el entregarle toda nuestra carga al Señor, dejar que Él sea quien obre, no seguir guardándonos el orgullo, no seguir guardándonos querer seguir manteniendo los viejos hábitos, sino dejar que Él cambie todo. Cuando nosotros permitimos eso, el Señor nos cambia, nos da una paz, una tranquilidad de poder ser nosotros mismos. Eso es lo que yo les diría, que tengan fe y le entreguen todo a Él. La manera de entregar todo al Señor es arrodillándonos y diciéndole: Señor, yo ya no puedo más, te entrego mi vida, ayúdame, tú eres el único que puede ayudarnos. Y ese es el mensaje que yo le diría, o sea, entreguen todas sus cargas al Señor, dejen que el Señor sea quien obre. No es fácil, no lo hace, o no sé, en mi caso no lo hizo de la noche a la mañana, pero cambió todo. Yo diría más bien, yo también quisiera añadir algo, que es: si eres obediente, si el Señor te dice perdona 70 veces 7, ok, perdón. Si el Señor me dice levántate a las 3 de la mañana y ora, ok, yo oro. Si el Señor dice ayuna, ok, aunque no entendamos en el momento por qué tenemos que hacerlo, hazlo. Aunque no sepamos por qué estamos orando y orando y orando, y palabrería, hazlo, porque va a llegar el momento en que ya no necesites que te lo digan, ya lo vas a hacer tú mismo y va a ser tan bonito eso, que no vas a querer salir de esa presencia, vas a querer todo el día estar en la presencia del Señor. El Señor a mí me quitó trabajo, me quitó amistades, me quitó de mi camino todo. Él quería que yo esté solo para el Señor en este tiempo. Entonces yo tenía a veces mucho tiempo para estar arrodillada aquí en mi casa y poner alabanzas y estar alabándole. Y la presencia de Él se siente tan bonito que no quiero salir de ahí. Tengo que ir a barrer, a lavar, a cocinar, a hacer las cosas, a trabajar, pero yo quiero seguir en esa presencia. Y eso era lo que a mí me quitaba el temor que tenía en ese momento. Y ya cargada mis pilas, seguía adelante en el día. Y cuando yo no tenía ese tiempo de intimidad, en 2 o 3 días, empezaba a venir ese temor de nuevo y las voces y a decirme que me suelte, que le suelte, que le bote, que no sé qué. Me llamaba una amiga a decir que no tengo por qué estar en eso. Entonces yo decía, yo ya empezaba a sentir la voz del Espíritu que me decía, no, tienes que volver a orar. Ok, entonces yo volví a orar. Y yo volví a ponerme en sintonía con el Señor. Y yo no me perdía las oraciones de los jueves, nunca me he perdido las oraciones de los jueves. Nos postrábamos aquí todos a orar desde que empezaba hasta que se acababa. A veces hasta me quedaba dormida, pero yo obedecía. Si me decía la hermana Olga, vaya adelante y póstrese en la oración todo el tiempo, yo lo hacía. O sea, yo hice todo lo que a mí me dijeron. Porque yo decía, esta es la única manera en que nosotros podemos... Es que no es cuestión de restaurar el matrimonio, es cuestión de restaurarse uno. Y cuando uno se restaura, restaura a la familia, restaura a los hijos, restaura a los hermanos, restaura a los papás, a los primos, a toda la gente que está alrededor nuestro. El aprender a amar a Dios, el poner a Dios en primer lugar, hace que se aprenda a amar a uno. Y cuando uno se ama, aprende a amar a su esposa, aprende a amar a sus hijos. Mientras uno no ame a Dios, ni siquiera uno, porque el hecho mismo de no amar a Dios
hace que yo no me respete y quiera estar con otras personas, con otras mujeres, que quiere estar haciendo vida social. Y eso me enseñó a mi Señor, que debo de tener a Él en primer lugar. Ante los ojos de cualquier hombre, el volvernos a ver a nosotros juntos nuevamente era muy difícil. Pero solamente la misericordia y la gracia de Dios es la que permitió que ahora estemos nuevamente juntos y ver la alegría de mis hijos, ver la alegría de los familiares, y es lo que ahora nos motiva también. Yo soy muy agradecido con el Señor. Todos los días me levanto y le agradezco mucho por haberme devuelto a mi familia. Todos los días lucho contra las cosas que tenía, mis antiguos mañas, mis antiguas costumbres. Pero ahora el camino es mucho más fácil con el Señor. El camino con el Señor me ha ayudado muchísimo a mí a saber qué es lo que debo de hacer. Yo ya viví en el mundo y sé que estar con el Señor no es fácil, pero es mucho mejor que estar en el mundo. Y eso es lo que a mí me motiva a seguir en esos pasos. Entonces yo solamente quiero animar a todas las personas que vean, que les pueda servir, a que no se rindan, a que le entreguen sus vidas al Señor y tengan mucha fe.